Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en las instalaciones de la comuna de Teodelina por comenzar una conferencia de prensa que creo que va a ser un hito, un antes y un después también para sumarle ese valor agregado que estamos necesitando en nuestra movida cultural, más que nada en cuanto a lo que es un fuerte en nuestra localidad como es el teatro. En lo que a mí concierne, en este gobierno le hemos dado una vasta importancia a las cuestiones teatrales, entendiéndose de que Teodelina hace muchos años de que es una localidad que tiene una movida teatral muy importante, que tiene su punto de inflexión más importante en lo que es el encuentro interprovincial de teatro que se ha llevado a cabo durante largos años de manera ininterrumpida, que lo convierte quizás en el encuentro teatral más antiguo, ¿sí?, de, calculo, el país, de la Argentina, y que se hace de manera ininterrumpida. Como somos entendedores de que las cuestiones culturales en Teodelina son muy importantes y este es un pueblo pura y exclusivamente cultural y turístico, es que decidimos sumarle este valor agregado con una nueva iniciativa propuesta aquí, que es el laboratorio teatral comunal, que vamos a conformar en la brevedad y que va a estar a cargo de quien está aquí a mi lado, Pablo Leyer, quien creemos que es una de las personas más eruditas o con mayor sapiencia de nuestra localidad en cuanto a las cuestiones teatrales que estoy nombrando, ¿no?, que son parte importante de la cultura teodelinense, en la cual tengo la grata de poder brindarles ante todos ustedes esta información para que lo puedan agarrar, para que lo puedan hacer, para que puedan nutrirse de este aprendizaje, de este nuevo grupo que se conforma en nuestra localidad. Y eso es muy lindo porque en tiempos donde muchas veces escasean las ideas nuevas, escasean los nuevos grupos, escasea el formar nuevamente algo, en Teodelina se está gestando algo nuevo y sigue creciendo en cuanto a esta cuestión cultural que nos hace ser, obviamente, no digo de vanguardia porque esto sería muy egoísta, muy egocéntrico, pero llevar en cierta medida en algunos momentos la mecha, ¿sí?, aquella antorcha de la cultura que alguna vez supimos llevar en cuanto a estas temáticas. Quiero dejarte igual la palabra, Pablo, para que puedas comentarle a la gente con mayor ahínco, con mayor, obviamente, detalle de que se va a tratar esto que estamos emprendiendo en conjunto, que va a estar disponible para todo público. Sí, efectivamente vamos a empezar disintiendo. Yo creo que sí tiene que ver con la vanguardia. Si uno se remite a la historia del teatro, allá en Grecia, cuando el teatro comienza a plantearse como actividad ritual, con el paso de los años esa actividad ritual es captada por diversos dogmas que la ponen al servicio de lo que cada uno de esos dogmas necesitaba enseñar o meter a la fuerza en los seres humanos, en los sujetos. Y así llegamos al Renacimiento, cuando en Italia empiezan a recuperar o a plantearse la necesidad de recuperar, de hacer renacer el principio filosófico del teatro, que tiene que ver con ser utilizado como instrumento de pensamiento por el ser humano. Y creo que en algún punto uno puede trazar un parangón, puede trazar un nivel, una regla comparativa con lo que se plantea en Teodelina. Yo creo que podríamos hablar de un renacimiento, y no porque nosotros seamos Miguel Ángel o alguno de los exponentes, sino porque el teatro ha avanzado con pasos muy grandes, ha surgido muchas nuevas maneras de hacer teatro que tienen que ver con el psicodrama, que tienen que ver con el teatro de la espontaneidad, que tienen que ver con el teatro playback. Y todas esas cosas no se estaban utilizando, y es en lo que yo me estoy especializando. Entonces el año pasado, a través de una charla que tuvimos con Joaquín, yo planteo el por qué no se ponen en marcha este tipo de trabajos. Entonces él plantea generar un nuevo espacio, cosa a lo que yo me sumo, con total disposición, porque la realidad es que a mí, particularmente en lo que a mí respecta, nunca en las gestiones anteriores se me había dado bolilla en esto de gestar un nuevo movimiento teatral, lo que no significa ni inhabilita todos los otros movimientos teatrales que hay, porque de hecho Teodelina somos 7 grupos de teatro. Lo que venimos a hacer nosotros como laboratorio teatral comunal es plantear una nueva manera
de hacer teatro o una manera de utilizar el teatro por el sujeto que no quiere hacer teatro. Traduzco. Nosotros nos vamos a presentar en sociedad con una obra de teatro el 6 de marzo, pero después de esta obra de teatro vamos a empezar con un taller que es abierto a la comunidad. A este taller pueden ir quienes son actores, quienes quieran actuar o quienes no quieran actuar. Estas herramientas del teatro del oprimido, del psicodrama, de la aproximación al psicodrama, sirven para la vida cotidiana. Yo lo vengo experimentando hace mucho tiempo en otros talleres. De hecho, yo estoy dando hace muchos años en Arenales, en Villa Cañas y en otros lugares este tipo de talleres con un resultado asombroso. Y bueno, eso es lo que se empieza a hacer en Teodelina, que es lo que decía recién, nunca se había podido hacer en Teodelina, y estamos ahora ante una propuesta más que interesante. Así que más o menos de eso se trata. Si bien arranqué muy arriba con el tema del Renacimiento, pero creo que uno siempre traza parangones, ¿no? Con el Renacimiento, con la filosofía, con un montón de temas. Esto de cuando uno tiene que crear un personaje, se enfrenta a la eterna disyuntiva si la utilización de la memoria emotiva, si la no utilización de la memoria emotiva. Lo cierto es que cuando un actor tiene que componer un personaje, tiene 1.000.000 de herramientas, pero son pocos los actores que arriban a un nivel de emocionalidad determinada con las herramientas que nos propone el teatro tradicional. Entonces es ahí donde aparece el psicodrama, el teatro del oprimido, y todo esto que le da nuevas herramientas al actor para poder construir un personaje desde otro lugar. Y lo maravilloso es que en un mismo taller uno puede brindarlo para el que va a construir un personaje, para el que va a actuar, o para el que sencillamente lo quiere utilizar para su vida cotidiana, para la solución de un conflicto, para salir de una situación de opresión, para dejar de ser opresor. Como paso previo al análisis, la aproximación al psicodrama no es psicoanálisis, esto yo lo dejo siempre claro, porque me parece una chantada quienes hacen psicodrama brindando soluciones mágicas, cuando las soluciones mágicas no existen, ¿verdad? La aproximación al psicodrama lo que hace es darte herramientas como para que vos puedas saber por dónde viene el conflicto. Tal vez puedas solucionarlo en un taller, tal vez no, tal vez necesites terapia, pero bueno, de eso se trata. Así que nada, yo este año cumplo 35 años haciendo teatro, yo empecé cuando tenía 15 años. Y yo cuento, el otro día contaba, cuando yo cumplí 30 años me dio un gran gusto que fue hacer La Casa de Bernardo Alba, pero la versión que yo quería hacer. Y este año, hace 2 años que yo vengo con una obra de teatro dando vueltas, que se llama La Belleza, el Sueño Eterno. Entonces cuando Joaquín propone esto del laboratorio teatral comunal me parece muy interesante, porque es una obra de teatro donde hay comedia, donde hay drama, donde hay absurdo, donde están todos los géneros teatrales, hay tragedia, los géneros teatrales presentes. Entonces me pareció muy interesante trabajarla desde ese lugar, y esa va a ser la obra con la que nos vamos a presentar en sociedad. Pablo, respecto a la edad que van a tener los talleres, ¿cuál es el tope? Lo único que yo pido es que sean mayores de 18 años, por una cuestión de que se trabaja con un material que tiene que ver con lo emocional, ¿verdad? El tope no hay tope, vos podés tener 90 años y venir al taller. Hay ejercicios que por ahí no podés hacer y lo haces, en vez de hacerlo parado, lo haces sentado. De hecho, en Arenales tengo alumnos de 82 años. No hay un tope de edad, eso de la edad yo no estoy muy de acuerdo. Hay escuelas... Un tope para abajo, por ahí. 18 para arriba, digamos. Hay escuelas que sí, la pregunta es muy interesante, hay escuelas que no aceptan alumnos mayores de 45 años, porque por ejemplo la escuela de Dora Baret y de su hijo, yo tengo 50, yo puedo hacer intensivos, de una semana, de 15 días, pero no puedo ser alumno durante todo el año, porque tengo más de 45 años. Eso fue una discusión que se generó en los talleres, ¿por qué? Entonces, se considera que hasta los 40, 45 uno tiene la cabeza abierta para recibir conocimientos y para poder digerirlos y para no enfrentarse a esos conocimientos sino pelear. A partir de los 50, de los 45, de los 50, uno ya está formado y es difícil, y a mí me resulta difícil porque me enfrento a una cosa absolutamente nueva y tengo que correr todo el bagaje de conocimiento que yo tengo para dejar que ese conocimiento haga mella, ¿no? Digamos, yo ayer creo que estaba, fue ayer, una reunión que tuvimos todos los grupos de teatro, y yo planteaba esto, por ejemplo, de los festivales de teatro con jurado, que es tan difícil jurar algo, porque desde qué lugar lo hacemos, ¿no?
Yo fui formado en una escuela tradicional de teatro, año 89, Escuela Municipal de Arte Dramático, donde las maneras de hacer teatro eran dos, tragedia o comedia. Grotowski o Stanislavski, no había otra técnica, no había otras técnicas. Con el paso de los años empiezan a aparecer estas cosas. Al Tato Pavlovsky se le ocurre agarrar el psicoanálisis y juntarlo con algo, y se junta con Sidra Stone y fundan sus personalidades también. O sea, hay tanto material nuevo. Pero ¿qué pasa? Vos venís con una escuela que te dicen un personaje se construye de esta manera. Y es difícil a los 50 años sacarte eso de encima, que uno lo tiene como costumbre. Vos sabés que una cámara se dispara de determinada manera. Y de repente vas y te enseñan que se dispara de otra. Y el subconsciente la va a disparar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que todas las edades, pero bueno, hay gente que no. Hay gente que te dice. En el caso del laboratorio de teatro comunal, a partir de los 18 años, ya está. La segunda edad y media. ¿Hay posibilidades de por ahí de ampliar el espectro para los más chicos, por ahí, menores de 18? A mí particularmente no me gusta trabajar con chicos. Es una cosa particular mía. No tengo paciencia. Yo admiro a las personas que trabajan con chicos en teatro. Bueno, en todos los ámbitos. Pero yo no tengo que ser honesto conmigo mismo. Tal vez hay personas que lo hagan, pero yo no puedo. Y la honestidad en mí juega mucho. ¿Esto qué días por ahí se plantea hacer los talleres? El taller empieza a mediados de marzo, los lunes a las 21:30 en el Teatro Julio Gutiérrez Martín. A mediados de marzo porque 6, 7, 13 y 14 están programadas las funciones de La Belleza del Sueño Eterno, de manera que cuando terminemos con las funciones empezamos con el taller. ¿Cuánto dura el taller? La idea es hacerlo anual. No, quiero decir cuánto dura en horas. Diario, exacto. Otra pregunta que es medio difícil de responder, hipotéticamente son 2 horas y media, hipotéticamente. Pero como se trabaja con este material que tiene que ver con la emocionalidad, hay veces que de las 2 horas y media nos vamos a 4 horas, que normalmente pasa eso. Por ejemplo, cuando di este taller, un intensivo en Arenales para los docentes hace poco tiempo, la idea era 3 horas y terminamos estando toda la tarde. Pero porque los mismos asistentes se prestan. Es que es inevitable, cuando vos empezás a hacer determinados ejercicios, que surge una emocionalidad o una historia que te lleva a una cosa, y entre la grupalidad, o sea, el psicodrama, aproximación al psicodrama, vamos a hablar con propiedad. Lo que yo hago no es psicodrama porque no soy psicoanalista, ¿sí? Eso hay que dejarlo en claro, porque hay mucho chanta que hace psicodrama. El gran problema es que el psicodrama necesita una red de contención que es un psicólogo. ¿Está? Sí. Entonces trabaja el psicodramatista junto al psicólogo, o el psicólogo puede ser psicodramatista, pero la realidad es que primero es psicólogo y después es psicodramatista. Yo no soy psicólogo, yo hago aproximación al psicodrama. Eso lo dejo siempre en claro al comenzar cada curso. Entonces, se plantea determinado ejercicio donde vamos a buscar algún tipo de emocionalidad. El psicodrama lo que dice es, hay una anécdota que lo define. En algún momento se encontraron Jacob Levi Moreno, que fue el creador del psicodrama, con Freud. Entonces Freud le dice esa porquería que usted inventó refiriéndose al psicodrama. Y Jacob Levi Moreno le contesta, hay una diferencia entre su técnica y la mía. Usted ayuda a la gente a descifrar los sueños, Freud. Yo los enseño a soñar. Eso es lo que hace el psicodrama. A través de lo onírico, a través de lo lúdico, a través del juego, llevamos al sujeto a un lugar de inocencia, podría decirse, ¿no? Una especie de regresión de la edad. Exactamente, en el mejor de los sentidos. O sea, hay un concepto que tiene que ver con una cebolla, ¿no? Lo que busca el psicodrama, el teatro de la espontaneidad, el teatro en sí, la técnica Grotowski, Stanislavski, sea la que sea, es ir sacando esas capas de la cebolla hasta llegar al centro. ¿Qué es lo que nos interesa? El actor no hace otra cosa que jugar cuando está en el escenario. Para jugar es necesario que seamos chicos. Yo pongo un ejemplo siempre. Cuando un nene está jugando solo, sin que nadie lo mire, cree que es un astronauta, cree que es un mago, cree que es una princesa. Pero ¿qué pasa cuando se da cuenta que alguien lo está mirando? Automáticamente cambia y empieza a hacer como que. Y ese es el problema muchas veces del teatro, que el actor deja de creer en lo que hace y empieza a hacer como que. Imitar. Claro. Y ahí está el problema. Por eso es necesario volver a esa infancia
Y por eso ahí concatenamos los criterios de la importancia de la aproximación al psicodrama, el teatro del oprimido, de todas estas técnicas que me dejan en un estado de vulnerabilidad linda, porque el estado de vulnerabilidad muchas veces se asocia con lo horrible, con lo feo, no, es un estado de vulnerabilidad linda, me vuelvo a ser un chico, vuelvo a jugar. Y a partir de ese es el tema, y a partir de ahí vamos a crear. ¿Los cupos son limitados? No, los cupos ¿Está no son abierto? limitados, está En abierto. el caso que esté desbordado por ahí, se programa. Sí, ojalá se desborde. Ojalá se desborde porque eso hablaría de una necesidad cubierta, ¿no? Pero lo cierto es que otra de las cosas que planteaba Joaquín cuando se habla de este laboratorio de teatro comunal es que el teatro sirva para algo en Teodelina. Entonces lo que vamos a hacer es, hay una función especial que va a ser para el colegio secundario, para el colegio de educación de adultos, porque esta obra en particular trata, a ver, yo recién hablaba del Renacimiento, cuando ocurre esto en el Renacimiento, año 1400, fines de 1400, 1500, el teatro vuelve a tener las trilogías, ¿no? La trilogía de la que yo voy a hablar es tiempo, lugar y espacio. Después tenés la máscara, contramáscara y funcionalidad, que eso tiene que ver con el acto. El tiempo, lugar y espacio. ¿En qué tiempo ocurre la obra de teatro? ¿En qué lugar? ¿Y en qué espacio? ¿No? Espacio y lugar como cosas diferentes. Esta obra de teatro ocurre en un tiempo determinado que tiene que ver cuando el cadáver de Eva Perón, por orden de la Revolución Libertadora, es robado, estando embalsamado obviamente, de la CGT, y empieza todo un derrotero por la ciudad de Buenos Aires que termina en Milán, cuando la sepultan como María Maggi de Magistris. En el medio de todo ese derrotero en la ciudad de Buenos Aires, el cuerpo de Eva pasa por una florería, por una oficina, un despacho, una oficina pública, por atrás de la pantalla de un cine, por una florería, arriba de una ambulancia, pasa por un montón de lugares. Ese es el contexto histórico. Y por otro lado, en escena vemos dos primas, que en realidad uno es un travesti, ambas de Corrientes. Quien es el travesti, que es el personaje que hace Patricio Martínez, ha llegado hace muchos años de Corrientes a vivir a Buenos Aires. Siempre ha tenido parejas o amantes de un alto poder adquisitivo, de manera que nos plantea una situación social mucho más elevada que la de su prima, que recién hace 2 o 3 meses acaba de llegar de Corrientes, que es el papel que hace Marcela Pernigiat. Entonces ahí arrancamos trabajando con el teatro del oprimido, el opresor y el oprimido, ¿no? Las diferencias sociales. Exactamente, como determinada, que no tiene que ver con que la superioridad de clase sea lo opresor, a veces ocurre lo contrario, ¿verdad? Pero podemos trabajar... Sí, según la personalidad. Exactamente, podemos trabajar, también está la manipulación activa o pasiva, digamos, que puede ejercer quien está debajo a quien está arriba. Pero es muy interesante esto, porque no perdemos, ganamos. Pero utilizamos 4 ensayos para hablar de esto, desde qué lugar ese personaje puede construirse desde lo opresor o lo oprimido. Y después aparece la parte de la aproximación al psicodrama, en qué lugar, qué fibra íntima resuena de estos personajes, de su infancia, qué recuerdos de su infancia, qué situaciones traumáticas que pasaron en su infancia han tenido que ver con esto que llega a ser hoy el personaje, ¿no? Que es ahí donde aparece la máscara y la contramáscara. Por eso te digo, es tan importante el conocimiento enciclopédico en el teatro. Ahí yo tengo una gran discusión con algunos colegas cuando hablamos de conocimientos teatrales. Una cosa es el empirismo y otra cosa es lo enciclopédico. Una cosa es cuando se estudia y otra cosa es cuando se aprende haciendo, ¿sí? Yo no digo que esté mal, lo que digo es que las escuelas para algo están. ¿Verdad? Sí, son distintas apreciaciones. Entonces, en los trabajos se nota y se nota mucho. Joaquín, bueno, esta apertura por ahí lo vimos en todos los aspectos, en cuanto al deporte, con nuevas actividades. También el teatro se ha sumado y bueno, se ha sumado el Leisure en este último tiempo. Bueno, ¿hay alguna posibilidad por ahí de anticipar alguna otra actividad importante que va a realizar la comuna? No, bueno, lo vamos a ir mostrando con el transcurso del tiempo, como lo venimos haciendo. Creo que la lógica de nuestro gobierno es ser un gobierno en primera instancia aperturista, el poder dialogar con las distintas personas que puedan acercar algún tipo de proyectos. De eso se trata también, ¿no? De ir aprendiendo de las distintas facciones que vienen a proponernos algo y no solamente encerrarse en lo que la cosmovisión de uno propio le dice. Yo creo que
el ser sabio no es el que más sabe, sino el que está más abierto a aprender. Lo decía Kennedy. Y en este caso, bueno, me considero no un erudito en cuanto a cuestiones culturales, sino todo lo contrario, pero reconozco que hay una importancia muy grande en nuestra localidad en cuanto a lo cultural, también digo como a lo turístico. Y este gobierno ha dado ciertas señales, ¿no? De no solo aperturismo, sino también de ejecutividad. Ha ejecutado cada una de las situaciones que se le han presentado para sumarle a todos los atractivos, a todo el potencial que ya tenía esta localidad, un nuevo valor agregado que lo profesionalice o que sea hasta vanguardista en muchas de las cuestiones, o que se sume, ¿no?, a ese tren de la vanguardia que venía pasando y que Teodolina, previo a nuestro gobierno, lamentablemente en lo que a mí concierne, no estaba siendo partícipe del mismo. Como decías hoy, en todas las cuestiones tratamos de ponerle nuestra impronta juvenil, nuestra impronta aperturista, pero sobre todo ejecutiva, que termine con un fin último, ¿no?, que sea una mejora de la calidad de todo lo que ofrecemos o algo nuevo en otro caso. Creo que a lo mejor apostando a la cultura, los pueblos regionales como son Teodolina, Arenales, toda la Totalmente. zona, creo que es un poco lo que necesitamos en Argentina como para, a nivel cultural, ir afianzándonos como país. ¿Querés contestar la voz? Sí. Lorca dijo en algún momento que un pueblo que no respeta su teatro, que no lo cuida, si no está muerto, está moribundo. Yo traslado eso a la cultura. Un pueblo que no respeta su cultura, si no está muerto, está moribundo. Que es lo que nunca se entendió acá. Joaquín, vos sos menor que yo, ¿no? Sí. Un poquito. De manera que yo vengo pasando muchas más gestiones anteriores a él. Y a mí nunca se me dio bolilla en eso. En la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de un pueblo. Sí, teatro o distintas actividades, pero que sea cultural. Todo lo que... Todo Ayer suma. tuvimos una reunión, como yo decía, somos 7 grupos de teatro. Más hay una escuela de piano, 40 y pico de cursos en la Casa de la Cultura. 46. ¿No? Bueno, yo no pertenezco a la gestión. Y siempre he sido opositor a todas las gestiones. Pero no por una cosa política. Yo soy un tipo político porque vengo del teatro y el teatro es político. El problema es cuando se mezcla con lo político partidario. Ahí estamos en graves problemas. Cuando el teatro o la cultura se mezcla con lo político partidario. Eso es un matrimonio que no puede... Destructivo. Es un matrimonio tóxico, como digo yo. Pero lo cierto es que siempre estuve a favor de cuando las cosas se hacían bien, sea quien fuera, sea radicalismo, peronismo, sea quien fuera, ¿sí? Lo cierto es que es la primera vez que se convoca para esto. Con el valor agregado, que cuando yo vengo con la propuesta de la obra de teatro, o sea, él viene con la propuesta del taller, que yo propongo una obra de teatro, la obra de teatro que yo voy a hacer gira alrededor de Eva Perón, ¿verdad? Sí. Y la financia una gestión radical. Claro. Y si yo te digo que nosotros venimos trabajando desde noviembre Sí. con esta obra, anoche fue la primera vez que Joaquín fue un rato a un ensayo. Ni siquiera sabe de qué trata la obra. Esa libertad de trabajo en cultura es imponderable. Eso es lo importante que decíamos, Sí. como abierto. Por eso pedí responder. Porque si lo dice él, lo digo yo, que siempre fui oposición por las dudas. Porque la oposición fomenta esta cosa de movete, solo que a veces te escuchan y a veces no. Entonces esto, ahora después me van a decir acahuete, pero ya hay gente me ha hecho tantas cosas en la vida que a esta altura no me importa nada más. Pero esta importancia de trabajar con libertad. El teatro, el arte, cualquier tipo de arte no puede desarrollarse si no existe la libertad. Sí, la confianza en la persona que está manejando el evento. Exactamente. Marcela, sumada a este proyecto, con ganas, con ansiedad de mostrarlo próximamente. Sí, obviamente. Aparte, bueno, yo se los había dicho ya en una nota, a mí me encanta trabajar con Pablo porque es como él dice, te para los ensayos y te explica por qué, de dónde sacar, de dónde... Entonces vos tenés más herramientas para armar un personaje. No es solamente lo que estás diciendo y tu interpretación. Él te da varios... Mirá, vos lo podés mirar desde este punto, desde este punto, desde este punto. Fíjate dónde te sentís más cómodo. Y vos, o sea, La si bien es el amplitud, la director, libertad. vos trabajás con libertad y desde la comodidad, que eso está buenísimo. Una combinación, digamos, del deporte con lo que es el teatro, es una combinación rara, ¿no? Es una combinación, no, igual a mí el teatro siempre me gustó.
distinto. Pero puede ser un cable a tierra, a lo mejor, lo del Sí, teatro con respecto a la parte laboral. Es que yo en mi caso lo uso como terapia, porque si bien él no es psicoanalista y todo lo que dijo anteriormente, te sirve un montón si vos lo sabés utilizar, y no necesariamente el que hace teatro tiene que hacer una obra. Eso es algo que, no sé, que veo que mucha gente hay que cambiar, porque vos le proponés ir a teatro y te dice, no, pero a mí me da miedo subirme a un escenario. Pero no necesitas subirte a un escenario. Podés hacer tranquilamente el taller y la obra la hacen tus compañeros, los que quieren participar, no es una parte obligatoria del teatro. Sí, correcto. Pero no es el fin llegar a hacer una obra como el músico, el día que toca, llegar a presentarse alguna vez. Es una cuestión que siempre se plantea. Vos tenés el que viene y dice, mira que yo no quiero actuar. Bueno, el tiempo es el mejor testigo. En el 97% de los casos, en algún punto te dicen yo quiero actuar. ¿Por qué? Porque lo que te dicen al principio está íntimamente relacionado con el temor, con el miedo, con las capas de la cebolla. Esas capas no son otra cosa más que los dogmas, más que las cosas que nos fueron diciendo que teníamos que hacer. ¿Verdad? Si yo en este momento estoy hablando con vos en una conferencia de prensa, no me puedo rascar la oreja porque queda feo. Eso es lo que me dijeron. La realidad es que me estoy muriendo porque me pica la oreja. Entonces me tengo que rascar la oreja. Hay otras cosas que no voy a dar ejemplo porque son muy ramplones. Pero hay cosas que nos dijeron que no se pueden hacer. La mujer no se puede sentar con las piernas abiertas porque queda feo. Y si tiene un pantalón, ¿por qué no puede sentarse con las piernas abiertas? O si de repente tengo ganas de tirarme frente a mi casa en el pasto a mirar las estrellas, tampoco porque el vecino va a decir que estás loco. Y dejo de hacerlo, voy cohibiéndome, voy prohibiéndome cosas, voy cercenándome placeres porque me dijeron que no había que hacerlo. Es una discusión que yo tengo siempre en un montón de temas que después de los ensayos hay largas cenas y charlas y acompañadas por muy buena bebida. Todo de teatro. Siempre. Donde hablamos, uno de los temas que hablamos siempre, por ejemplo, es de la fidelidad, la lealtad. Son cosas diferentes, ¿no? Hay cosas que obedecen a los dogmas, como la fidelidad. La lealtad es una cosa inherente al sujeto, al ser humano. La fidelidad no, la fidelidad es dogmático. Entonces, todo eso son los paradigmas que hay que romper para dejar que nuestro juicio le gane al paradigma. El paradigma es decir los mejores chocolates del mundo son los chocolates belgas, o los mejores perfumes del mundo son los perfumes franceses, pero de repente yo voy a Bariloche y como un chocolate que me pareció mucho más rico que el chocolate belga. Entonces, el paradigma dice que el mejor es el de Bélgica, mi juicio dice que el mejor es el de Bariloche. O los relojes suizos son los mejores. De repente yo me compré un reloj en México que me salió maravilloso, y compré otro y me salió maravilloso también, y me compré uno suizo y me salió una porquería. Entonces el paradigma que dice que los de Suiza es lo mejor choca contra mi juicio que dice no, a mí me salieron buenos los mexicanos. Lo que busca el teatro es justamente romper con los paradigmas. Si tu juicio encaja en ese paradigma está fantástico, si no encaja, que tengas el derecho, que naturalmente lo tenemos, a hacer valer nuestro juicio. Entonces, cuando el sujeto empieza a romper los paradigmas, es cuando dice, bueno, sí, yo quiero actuar. Y ahí... Pablo, ¿para cuándo la obra? 6 de marzo es el estreno, es un viernes, 7 sábado la segunda función, tercera y cuarta viernes y sábado siguiente, 13 y 14. Bien, las ventas ya, la entrada, digamos. Las entradas ya están en venta y vamos a tener varias sorpresas porque dentro de todo lo que hemos logrado, los teatreros teodelinenses, es que después de añares, una gestión nos dé bolilla para refaccionar algunas cosas del teatro. Pablo, ¿es posible que esta obra salga a la zona? Si logramos que nos financie alguna gestión, es posible que sí. ¿Son caros los artistas? Y son de calidad, ¿viste? Yo no... No, sí, seguramente. Sí, ya creo que Arenales ya hay una fecha más o menos definida. También nos invitaron de Lincoln. De Córdoba hay una fundación que se llama Milagros de no me acuerdo cuánto, que también nos invitaron en Villa General Belgrano, Calamuchita y Río Tercero. La idea es sí, el producto listo, mostrarlo, porque además salimos a representar la comuna, ¿no? Salimos a representar lo que es el teatro teodelino. O sea, sí, el proyecto como que hay dos comunal. grupos, claro, dos grupos comunales, es el Carlos Galleri, que es el grupo de siempre, y ahora nosotros con una manera diferente, ni mejor ni peor, diferente de hacer teatro. ¿La clínica cuándo comienza?
el 20 y pico, ¿no? El fin de la semana siguiente al 17, 16, 14. 24, 25. Por ahí, sí. Bien. Mediados de marzo. Los días lunes a partir de las 21 horas. Sí, Bien, igual se va a dar publicidad en el teatro. Sí. Bien. Lo que siempre pedimos es que la gente venga con ropa cómoda, sucia, rota, porque ahí es al suelo a saltar a... Joaquín, gracias por el recibimiento. Y bueno, no sé si te quedó algo más para contarnos. Sí, claro que nos queda. Tengo la grata noticia de poder presentar también no es novedad, sino que ya muchos de los teodelinenses también lo conocemos, que es alguien a quien le tengo un gran aprecio y es una de las personas que me ha introducido en las cuestiones políticas, así una referente que siempre vivía superándose a sí misma y vivía presentando algo novedoso, ¿sí? Nunca estaba quieta. Bueno, ella es Sofía Bauzá. Sofía Bauzá lamentablemente tuvo un ACV isquémico, ¿sí? En su momento, y bueno, ha tenido una gratificante recuperación, casi sin secuelas, y a través del deporte lo que ha hecho es recuperarse, ¿no? Por eso también está Marcela para después ahondar en detalles, y dio una charla a la cual fui invitado y me fui muy contento en Rosario. Bueno, obviamente lo que decidimos es que esta hija de nuestra localidad, esta teodelinense que es tan pujante, que es tan fuerte y tan inteligente, que se está dedicando a hacer lo que es coaching del ACV, ¿no? Está tratando de ayudar a la gente que ha sufrido un ACV y está en plena recuperación, bueno, pueda brindarnos a los teodelinenses este ejemplo de vida, ¿no? Estas herramientas que estamos necesitando para que pueda volver a su pueblo por la puerta grande y que todos estemos orgullosos como siempre lo estuvimos de ella. Por lo menos lo que a mí concierne, y te repito, fue una de las iniciadoras de mi cuestión política y una gran amiga. Marcela, ¿hay previsto una conferencia con la señora? Con Sofía. ¿Con Sofía? Sí, el jueves 12 de marzo a las 21 horas en la sala Julio Gutiérrez Martín. Ella va a contar, bueno, como dijo Joaquín, tuvo una ACV, va a contar cómo fue su recuperación, en qué momento fue, pero a mí, en lo que a mí concierne, recalcar la importancia del deporte. Su rehabilitación, el 80% fue a través de la natación. Entonces por ahí la gente usa mucho el deporte en noviembre para adelgazar y llegar al verano y ahí nos quedamos. No, el deporte, mostrar que el deporte también sirve, es muy importante para la salud, para la vida, para las recuperaciones. Tiene mucha gama de la que nosotros no estamos enterados, por eso está bueno que Sofía en persona nos cuente cómo fue. Si bien sirve, sí, para adelgazar, para todo lo que lo usamos cotidianamente, la natación en especial es uno de los mejores deportes en rehabilitación. ¿Por qué? Porque no tiene impacto y es uno de los deportes más completos. Vos en natación trabajás todo el cuerpo, sin darte cuenta, y es placentero además. No es que estás corriendo en una montaña, que para el que lo hace también es placentero, pero para una persona que se tiene que rehabilitar y jamás lo hizo, si la mandás a correr, le va a ser mucho menos placentero que si la mandás a una pileta, que es algo que generalmente todos estamos habituados. Entonces nosotros acá tenemos una escuela de natación, tenemos un balneario grandísimo, entonces está bueno que ella cuente esto porque todos tenemos acceso a... Y poseen por ahí la única pileta, digamos, climatizada de la región. Sí. Eso también es importante. Exactamente. La pileta Salud y Deporte, que está a cargo de Andrés Trombeta, pero que tiene acceso cualquiera, el que le interese la natación. Entonces, bueno, ella nos va a contar un poquito cómo fue su rehabilitación, cómo la vivió, y además para nosotros creo que es un ejemplo, porque, no sé, a mí en mi caso me dicen, mira, tenés una enfermedad, yo creo que se te cae el mundo. No sé, yo me paralizaría. Ella no, ella siguió adelante y la siguió peleando y logró recuperarse casi en un 100%, que es algo alucinante, después de una ACV, que es una de las mayores enfermedades que más muertos causa. Creo que es la tercera en causa de muerte en Argentina. Entonces, a mí personalmente, yo opino igual que Joaquín, además de que es interesantísimo por el lado del deporte, también es interesantísimo como persona, cómo lo vivió, cómo la peleó, quién la acompañó, quién la inspiró. Va a ser muy linda charla para escucharla, más a los que nos concierne en deporte, digamos. Recordemos la fecha y el La horario. fecha es el jueves 12 de marzo a las 21 horas en la sala Julio Gutiérrez Martín. Lo que pedimos es gratuita, totalmente.
Lo que sí estamos, hicimos unas entradas por el tema del lugar, ¿sí? Para organizar el espacio. Así que bueno, las pueden retirar en Casa de la Cultura de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. Así que bueno, los esperamos a todos a que vengan a compartir con nosotros su experiencia. Como pueden ver, Martín, una muy linda gama que estamos presentando, que trabaja también de manera mancomunada. De un lado se trabaja, bueno, la parte deportiva con la recuperación de una hija de nuestro pueblo que da el ejemplo y que vive superándose y mostrándonos cómo es también esa fortaleza para que algunos de nosotros que tenemos a veces que bajamos los brazos o que tratamos de tirar la toalla, esto es un ejemplo para todos nosotros, que siempre lo fue Sofía. Y por el otro lado, una situación más que novedosa también, que le da ese valor agregado a lo que era la cultura teodelinense, más que nada la parte teatral, que son estas nuevas herramientas, por ahí que tienen mucha sapiencia, que no solamente va a servir para que puedas tener la finalidad de actuar, como decían hoy, sino también que va a ser como una terapia. Muchos encuentran la terapia en distintas vertientes. Bueno, este es uno de los casos y es muy importante. Lo presencié anoche luego de la reunión y me fui fascinado, sinceramente. No conocía lo que era el mundo de la actuación en el teatro y la manera que lo daba Pablo, la verdad, muy profesional y estuve muy gustoso de haberla presenciado. Creo que la gente de Teodolina hoy tiene grandes herramientas al alcance de la mano en cuanto a las cuestiones culturales y las cuestiones de superación en cuanto a lo que es deportivo. Es gratificante de que este pueblo pueda estar a la altura de las circunstancias y siga superándose también como lo hizo Sofía. Esperamos a todos ustedes que puedan concurrir a estos talleres, ¿sí? Yo también tuve cáncer. Pero eso viene en otra conferencia. Eso viene en otra conferencia. No puede ser centro siempre. No, porque es una semana de los sobrevivientes. Y también esta charla que estamos por repatriar a Sofía a sus tierras para que nos muestre a los teodelinenses y obviamente, como estamos acostumbrados, a toda la gente de la zona, del distrito de Arenales también, que son siempre más que bienvenidos y los esperamos con los brazos abiertos en la perla del sur santafesino. Gracias.